en pleito, porque al morir el señor, el dueño de las fincas, no le pagó no arregló con él era buena paga, el señor. Pero entonces murió y un mayordomo que llevaba más de 20 años, ni le arregló pensión, ni le arregló cesantía, ni nada. Y al señor, los herederos, estos muchachos, váyate, antes no le dieron patadas, pero lo echaron como un perro. Y el señor con una familia ya, pues los muchachos ya grandes, y él ya un anciano, un señor de 65, 70 años, sin pensión, sin cesantía, lo sacaron. Estos jóvenes, los primos de mi mujer, sacaron al señor, que le tocó irse por ahí, de un yerno para Chagualá, donde iban a hacer el basurero antiguamente. ¿Te acuerdas del basurero que iban a hacer? De la fuerza también, que nosotros también luchamos eso cuando estaba Guillermo Alfonso de gobernador, y el hombre nos ayudó. Entonces un yerno de ese señor, de ese mayordomo, se llevó al suegro para allá y toda la familia, 3, 4 hijos, y entonces allá se los llevó, y el viejito está botado allá. Inicialmente hablaban de que le debía más o menos 200, iban a arreglar por 200 millones, digamos, el Sí, dueño sí. de la finca, pero estos ya dijeron, no, ¿cuál 200 millones? No, váyanse, no le debemos nada. Pero los hijos y el viejito pusieron abogados. Y eso ya va largo. Las costas de los abogados son altas. Muy altas. ¿Qué dejó el señor? Dejó una finca que llama El Salitre, más o menos de unas 150 hectáreas, Grande. sobre la quebrada Gualanday. Dejó una finca sobre el río Coello, 80 hectáreas. Y otra finca a este lado, que son, póngale 60, 70 hectáreas. Esa finca la dejó él. Entonces, cuando los herederos no son ordenados, cada uno empezó allí, el otro allí, el otro Cada allí. uno jalando para su lado, claro. Murió primero la mamá. Entonces, la mamá tenía 2 camaditas, Alfredo y Amanda, del primer matrimonio. Y quedaron tres hijos del segundo, que no eran casados, don Guillermo y la señora Belén. El señor consiguió mucha plata aquí en Gualanday. Muy trabajador, yo lo puedo decir porque yo fui ayudante de él. Después dijeron que el señor arrastraba ganado y yo nunca me di cuenta de eso. Yo le ayudaba a empujar ganado, pero de día, de noche llegábamos, pero a nosotros nadie nos persiguió ni nada. No. Ahí nos daban la comida, muy buena comida, y nosotros necesitábamos, trabajábamos, pero nunca. Después, el señor sí tuvo problemas una vez con un ganado que trajeron de Palmarosa. Pero el hombre es muy trabajador. Él me revolvió, pero era muy trabajador. Y se hizo todas las buenas tierras. Y ya en la finca no le cabía el ganado. Y metió ganado en la tienda de La Palma. ¿Ustedes saben dónde es? Metió en una tienda que se llama La Perdiz en Doima. Uy, por ahí también. Ese señor llegó a tener 5.000 reses. Pero ¿qué pasó? La viejita con la que consiguió dinero, la viejita vio que él estaba enamorándose de una hija del mayordomo. Y efectivo. Él dejó a la viejita. Se fue con la muchacha. Y la viejita le dio trombón. Ah. Difícil situación. Entonces se formó la fiesta, porque muy astuta la muchacha, la Cecilia. Entonces ya empezó a manejar los bienes. Y al último resultó fue, dice la prima de ella, que es heredera, que al viejito lo estaban matando. Y nosotros nos dimos cuenta en un paseo que fui con ella, que nos invitaron, y él me vio y me confundió con un hermano mío mucho mayor. Yo, ¿qué Flaminio? Y me llamó Pedro.
No, Guillermo, yo soy Pedrucho, porque él me decía Pedrucho. Usted es Pedrucho, pero ya está muy enfermo. Las manitos, el cerebro. Y en Ibagué murió tirado por el suelo. Después de semejante capital. Imagínese. Don Pedro, pero digamos que ustedes acá desde su lucha, ustedes sí entienden que, digamos, la naturaleza hay que cuidarla de alguna manera. Eso lo vinimos a entender no hace mucho, pero se da uno cuenta con esto. Cómo vuelven el territorio. Cómo pueden de pronto acabar con una cantidad de personas que viven a la orilla del río. Porque la playa la acabaron. Con el Eso, objetivo de hacer plata nomás, con el objetivo de llevarse la plata sin importar qué sin pase. importar qué pasaba, porque esos dineros se están yendo para Bogotá, que es, ya en Bogotá no hay materiales, no hay materiales de río para construcción. En Bogotá no dejan excavar ni explotar material de peña. En Bogotá utilizaban la arena de peña, que era una arena amarilla. Ahora no, ahora vienen volquetas, volque- eh, 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 Tractomulas también. no, volqueta doble trofe. De donde sacan del material la tractomula no entra. Aquí hubo una discusión dura porque nos acabaron con las calles y por eso las están arreglando. Porque unas personas, usted sabe que todo el mundo busca la manera de... Una muchacha que es abogada de allí, de la vereda, y otras personas que tienen fincas, empezaron a ver que ya estos no daban abasto, los de aquí del río, que lo que les saca la draga, Ya no había más material. no, el material sí lo hay. Desde que el río crezca, El vuelve y llena. vuelve y carga. Entonces no entra a la canal del agua que está utilizando un socoello. Entonces las dragas tienen que sacar esa arena porque la arena sube, entonces ya el agua... Muy poquito. Sí, el nivel del agua no es mucha. Entonces la draga tiene que empezar desde ahí de la bocatoma a sacar y tienen 3, 4 dragas de ahí para abajo. Y al trabajador, al trabajador de ese material de arrastre, eh, lo favorecen, lo favorecen porque ellos viven de eso. Y no son poquitos, yo le pongo 20 familias y ellos no perjudican a nadie. La draga, y están organizados. En el municipio de San Luis cada uno está carnetizado y ellos no están haciendo ningún daño porque el material lo saca, la draga y entonces como están carnetizados, ¿usted cómo llama? Luis, usted es José, usted Pedro, usted es Chucho. Entonces a cada persona, a cada familia de esas les ponen, la máquina les pone 50, 70, 80 metros cúbicos para que ellos carguen a la volqueta. Y la volqueta sale para Bogotá. Pero esa volqueta nos está perjudicando también. Y teniendo salida por allí por la policía, Claro. por Pijaos, para salir casi llegando a Chicoral, las banderas. La bandera, sí. Pero ellos no querían, ¿por qué? Porque hay un sitio que llama Los Indios, que es así y así. Entonces el carro pesado se Más martiriza difícil. ahí, es difícil. Pero les tocó porque aquí hubo un decreto de parte de la alcaldía donde quedó decretado que carro doble troque no podía pasar por aquí. Sin embargo, estaban pasando. Más los que venían del Alto de Santa Isabel, donde están las minas, o sea, ya no están cultivando. A ellos les sirve que hacer una mina, colocan su cargadora o una pajarita y llena volquetas ahí. Pero entonces en eso sí le ganamos, que las volquetas están saliendo allá.
Por acá, Por lo menos por el acá lado. le trancamos el chorro. Sin embargo, las volquetas sencillas, y esa va a ser la lucha cuando nos quede arreglada la vía. No vamos a dejar pasar ni sencillas, ni dobles, ni nada. Entonces se tienen que organizar como Nosotros comunidad nos tenemos que organizar para que tenga un movimiento para fuerte y tener no se dejen. buen soporte y buena ayuda. Ah, Yo me estoy organizando un memorial bien bueno para que la gente firme y llevarlo a la alcaldía y mire, la gente de la comunidad no está de acuerdo del paso de volqueta por contaminación ambiental, tanto el humo, el ruido, y la volqueta va dejando tirada arena y tierra y de todo. Don Pedro, digamos que desde una perspectiva se habla mucho actualmente del cambio climático y que se está escaseando el agua y todo eso, y pues acá tenemos el río y la quebrada. Durante toda su vida que usted ha habitado acá, ¿usted cómo ha visto que eso ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado, digamos, el río, la quebrada, ha disminuido? ¿Y eso qué efectos tiene sobre la comunidad? Bueno, los efectos han sido pesados porque la parte turística, Guarantay tenía demasiado. En puentes y en festividades Se llenaba. este pueblo se llenaba de personas Claro. que venía de Bogotá, de Ibagué. Hay mucha gente que le dice a uno, no, Gualanday se acabó. No, Gualanday no se ha acabado. Y el turismo tampoco se ha acabado. Pero en la parte de la quebrada, yo le pongo ahí entre 400, 300 y 400 metros del puente de Vial hacia arribita. Nos afectó las aguas negras que vienen ya del Briceño. Nos fregaron porque de ahí para acá uno le recomienda a la gente que no se meta a la quebrada a bañarse, porque esa agua Está al agua de contaminada. la quebrada le está cayendo aguas negras. Entonces nos afectaron. Porque antes, de ahí para acá, usted veía en cualquier charco la gente ahí o haciendo su comida de olla. Pero ya ahora no. Eso cambió totalmente. Y uno le advierte. Allí donde se junta el río con la quebrada, porque como ya coge fuerza, entonces la gente ni se baña ahí, de pronto no los afecta. Pero donde la quebrada como es de poquita agua, entonces se hace el charco, la contaminación Claro, se impuso. se afecta. El río como viene de tan lejos y ¿cuántos ríos le caen al Coello? Llama Coello aquí, pero le cae con Beima, le cae el Anaime, le cae el que baja por la línea, ¿cómo se llama? Bermellón, El Bermellón, entonces, la y quebrada muchos Gallego, más, mucho. muchas quebradas. Entonces el río Coello se ha sostenido en cuestión de caudal. De aquí de Guaranday para abajo sí es terrible. Seco. Porque en verano lo que ustedes se dieron cuenta, en verano Usocoello tiene escrito está, de que eso le dejan, diga usted, el 10% del caudal total del río, pero hay veces que no le dejan ni el 5%, porque Usocoello se toma todo el río. Es decir, Usocoello tiene derecho a tomarse todo el río, por Todo el decirlo río. de alguna manera. Es decir, el cambio climático ha disminuido en temporada seca el caudal. Y ahí, desde la bocatoma del distrito de riego hacia abajo, hay una afectación ecológica grandísima. ¿sí? Grande. ¿Por qué? Porque y las aguas negras de aquí de Guaranday, póngale que en el 93 nos aseguró el alcalde que a mediano plazo nos iban a hacer una planta De tratamiento. de tratamiento. Y eso quedó escrito. Si uno va y mira en el consejo, yo peleé eso, no, que a mediano plazo, y el 93 son 32 años. Y nada. Eso ya se cumplió hasta el largo plazo. Hasta largo plazo. Entonces, en eso sí nos ha afectado fuertemente La crisis ambiental. y la parte de monte.
de islas, unas islas superpobladas de árboles grandes. Balso, Caracolí, Payandé, Sauce, estos eran montes. Todo lo llevó al río. Y la máquina del contratista, del señor Gaviria, por orden de ellos, ¿cómo le parece? Y lo que ha sucedido en partes más remotas, el señor andaba con tremenda pistola para que uno le diera miedo. Intimidando. Intimidar, sí. Pero nosotros nos metimos con el hijastro del señor de aquí, muchacho abogado. Y yo un día me metí con él y una persona que vino de Cortolí. Y el muchacho el heredero que murió hace poco, de 61 años, el hombre con una penilla así debajo del brazo, y siendo de la familia de nosotros, pero como amenazándonos, de que no podíamos meternos en el predio. No, que esto era camino real antiguamente, no, pero es que ya no, esto es privado, porque esto no sé qué. Entonces le dijo la funcionaria de Cortolima, dijo, nosotros venimos a cumplir una misión, los señores fueron allá y nosotros vimos que era razonable venir a mirar lo que ellos nos están contando, de que el contrato minero, el contrato que tiene ese señor Gaviria está acabando y desviaron el río. Totalmente. Lo desviaron totalmente. O sea, de pronto favorecieron un poquito al de la finca de San Luis y desfavorecieron, pero a estos muchachos no les importó nada, que se les dañaran los predios y todo. Y eso como cambió de dueño hace poco, el señor de allí logró vender esa finca y toda la parte baja, el río se tomó eso, porque yo le comentaba la vez pasada que ellos en la reunión, tuvimos 2 reuniones, Socoello, los del proyecto minero y la comunidad. Y lo que pensaban ellos hacer era algo técnico, ¿no? Hacer unos pozos, excavar unos pozos, o sea, extraer el material, pero controlado. ¿No? Como vieron que la comunidad no se puso las pilas, ¿qué hicieron? Porque eran pozos cada 10 metros. Lo que la retro sacara. Entonces quedaba el hueco. Podía ser de 4, 5, 6, 7, 8, 10 metros, ¿no? Profundidad no le controlamos, y entonces cada 10 metros hacían uno, otro. Pero no, ellos ya vieron que eso estaba súper bueno, entonces que hicieron un canalón. Un canal. ¿Ah, ustedes se dieron cuenta? Sí, Sí, nosotros fuimos hasta allá. Yo calculé más o menos 200 metros lineales y de ancho como 6 metros y profundo son como 4 metros. Eso es totalmente para desviar un río. Completamente. Desviarle Cambia toda la totalmente el dinámica cauce. del curso. Y ahí claro. se nota que el río lo desviaron. Oiga, pero es que es berraco, ¿no? Pero usted de pronto ha escuchado de otros pueblos que tengan estas situaciones similares, que estén de pronto enfrentándose con problemas así como minas y todo eso. Sí. Vea, Cajamarca se paró duro y por ayuda de la parte, ahí también ayudó Guillermo Alfonso, que dice que es un comunista, que es un guerrillero, que trataba, que la salud la tiene vuelta miércoles. Pero el hombre se le paró duro, Y lograron defenderse. lograron defender la comunidad de Cajamarca, que los cultivos Muchas de gracias. arracacha se iban y los arracacha, Muchas tomate de gracias. árbol, mora, todo se iba a ir a tierra. Yo estuve allá ustedes no han ido allá donde se perforó para mirar el muestreo de oro. En el sitio específico no, pero sí No. hemos estado Hemos escuchado mucho sobre sector. De Cajamarca para arriba, yo trabajé en el túnel de la línea.
¿Por qué vine ahí? Porque el geólogo de la empresa donde yo trabajaba me dijo, Pedro, camine y me acompaña, que vamos a mirar las perforaciones que hizo, ¿cómo se llama la? Anglo Gold. Androgol. Luego la No, chat. yo comía donde comían ellos y estaba el tipo ahí. Conocí hasta un señor que era de allá Canadiense, no, sudafricano. sudafricano. Ahí comíamos porque la comida de Cajamarca era muy bárbara, mucho niños. Entonces la comida ahí era buena. Y el tipo comía ahí y nosotros éramos interventores en el túnel. Entonces yo les escuchaba. Y el geólogo me invitó a que fuera bárbaro. El oro que se veía en el núcleo de muestra. Increíble. El núcleo es, más o menos, es el diámetro este. Como un tubo, sí. Sí. Y las muestras salían de 50, 60, 40, según, pero la mayoría roca, ¿no? Y se veía la pinta, que eso es, el oro es muy quisquilloso. Sí, muy esquivo. Aquí haya mucho, pero aquí se veía La betica. se veía la beta. Y en el túnel de la línea, también a nosotros, donde nosotros íbamos, y cada 200 metros nos tocaba hacer una galería, digamos, este es el túnel. Sí. Nosotros estamos haciendo un túnel de 3,20, pero cada 200 metros nos toca hacer una galería para hacer cambios. Como eso se trabajó con carrilera y locomotoras, entonces para hacer cambios, metían la máquina aquí y pasaba a la otra. Claro. Y en una galería de esas me tocaba muchas veces a mí controlar de que el personal no se nos quedara ahí, porque se quedaban era dándole a la peña. Al oro. Sí, claro, se ganaba un sueldo mínimo en esa época y ellos sacaban 2 baldados de esos y se cuadraban 4 o 5 gramos. Eso era un platal Dentro de esos túneles. dentro de esos túneles. Oye, eso sí no Pero no sabíamos, sabía. no, señor. Pues según ellos solo sacaron Claro. cuarzo. Según ellos sí, solo sacaban cuarzo, feldespato, No, pues, andesita. el Pues sí, eso sí está, el ¿no? cuarzo cada rato nos lo encontramos, el material es de blanco. Sí, señor. Y ahí iba la beta. Ahí Pegado iba al la cuarzo. beta, pegada al cuarzo. Increíble. Don Pedro, ¿usted acá en algún momento de pronto, digamos, en todas esas reuniones que hacen, usted escucha, digamos, frases como tenemos que defender el territorio, el agua, la comunidad? ¿Se escucha ese tipo de frases cuando se hacen las reuniones o la gente La no gente tiene es muy Ignora ignorante en esta cuestión. ¿Qué me ha gustado? Los estudiantes. Usted un niño de 12 años ya lucha por el medio ambiente. ¿Cómo le parece? Me gustó y me dejó paralizado el muchacho. Acá como hay árboles de este mango, entonces nosotros les decimos chuchos, pero el nombre científico es ¿qué? El de la cola pelada. No, La- esas son la- zarigüeyas. ¿Cómo le parece que yo tenía una perra pastora aquí que ya se me murió? Y los chuchitos comían y se bajaban. Y la perra los atrapaba. Y salí yo a botar un animalito de esos y un pelado, un estudiante me vio. Dijo, don Pedro, está acabando con la parte ambiental, mire que estos animales no se matan. Estos animales hay que protegerlos. Le dije, tiene toda la razón, hermano. Tiene toda la razón. Pero lo que pasa es que yo no lo maté de la perra. Pero ahora, cuando empieza, yo tengo una perra brava, pero ella comienza a ladrar y los chuchitos están acá. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, le pongo el collar y la amarro para que no va a matar a los animalitos. Pero aquí llegan. Pero sí, el pueblo son muy pocos. Yo creo que el 10% de la comunidad protege el medio ambiente. Y el resto no le interesa.
o nunca se dan No, sí. esas discusiones. que reunirnos para... Pero De pronto se han de... ahorita que iban a intervenir el cambio de las torres eléctricas, sí estuve en 2 reuniones y la gente allí en la parte alta, sí pelearon. Bravo. No dejamos tumbar los árboles, tumbar nada, no, sino defendemos ese cerro y que ese cerro hay que defenderle la capa vegetal y la parte anteriormente este cerro era llenito de chaparros, ahora hay muy pocos, Muy poco. pero no porque la gente los haya tumbado, sino por las quemas. Ah, sí. Mucha quema en el cerro, ¿no? Cada rato. Pero nosotros, ¿qué ha defendido el cerro últimamente? La vía, hasta ahí llega la candela, O si no se ahí está vendía. el cortafuegos. Y lo otro que como las petroleras te ponen las pilas El oleoducto. porque la candela le llega a los tanques y la hecatombe. Entonces ellos tan pronto el cerro contratan gente y a ir a pagar. Y traen los bomberos, todos protegen la vaina. Es decir que si ustedes se plantean defenderse contra todas estas intervenciones, lo que les faltaría principalmente es organización. Organización, sí. Y que todos se sumen a sí, defenderse como comunidad. porque la lucha aquella no han sido más de 10 personas. Entre ellas el señor que está ahí. Sin embargo, nosotros los invitábamos porque ellos eran uno de los principales afectados, porque vivía muy cerca del Sí, río. claro. Y la señora ya murió y entonces nosotros le decíamos, pero como el muchacho que dio permiso, le traía la botellita de leche a la señora. Y de ahí para arriba, los que vivían por ahí, él ordeñaba las vacas y una botella de Coca-Cola le daba el litro de leche. Entonces ya no. Mientras nosotros seguimos trabajándole a esto, trabajándole. Pero, La lucha es de unos pocos Sí, de que unos pocos. sienten el territorio como propio y quieren defenderlo. pero contra este señor no pudimos. Allá en el parque un día estaba con los funcionarios de la alcaldía y yo pedí permiso para hablar. Y me dijo, señor, usted no tiene nada que hacer aquí con nosotros. Esto viene desde Bogotá, el Ministerio de Minas, el Ministerio del Medio Ambiente, Cortolima, nosotros tenemos papeles al día. Es decir, lo último que hicieron fue consultar con ustedes ¿Sí? y ya no había Ya no nada había que nada hacer. que hacer. Don Pedro, y si ustedes quisieran, de pronto soñaran con algún cambio, ¿qué cree que se debería hacer para que este territorio fuera más sostenible, digamos que ambientalmente mejor? ¿Qué le gustaría a usted que pasara en este territorio para evitar todos esos conflictos que están teniendo con las mineras, que la vía, que una cosa, que la otra? Lo primero que me gustaría a mí es que reforestara a ese señor los daños que le hizo a la parte del río Coello. Digamos, toda la cantidad de plata. ¿Cómo le parece que ya él en vista de que le sacó el producido, el 80% de producido a la parte de material de arrastre, que eso sale todo, sale piedra, sale Todo sirve. grava, sale arena, todo sirve porque lo mandan a una trituradora y ahí le saca arena fina, le saca grava de 3 octavos, de media, de 3/4. Esto es una mina y esa trituradora está allí, antes de llegar al puente Chicoral está esa cantidad de material. Y él le sacó esa cantidad de plata a este río y ahora le dio un señor, le contrató y entonces le paga un arrendo por seguir sacando material.
Yo lo que he notado es que le han suspendido no una ni dos, ni como no sé cuántas veces le suspenden el retiro material, pero eso ya debe ser cortolino. Que le dicen no retire más material porque es que ya venían era hasta acá, ya No, llegando pues, al pueblo. claro. La parte de la desembocadura de la quebrada se tiraron todo. Porque eran unos charcos los más de bonitos, 50, 60 metros de agua. Y donde acabaron la- con todo ese todo eso paisaje. acabaron con eso. Todo lo acabaron. O sea que Entonces eso yo creo que reforestar sería una de reforestar las- la parte que él intervino. Y fueron yo le pongo 500 metros, 500, 600 metros. Desde donde empezaron, que le llamamos la quebrada del Cabullo, hasta la desembocadura de la quebrada al río Coello. todo ese sector. Todo ese sector. Toda esa isla que ellos explotaron, que eso estaba con árboles de 6, 7, 8 metros, Árboles muy árboles antiguos. viejos ya, árboles de 20 años. ¿Y eso cuánto duró esa explotación ahí más o menos? ¿O todavía les sabe? Todavía la están explotando. Este señor Gaviria la explotó como unos 5 años. Y ahorita le dio contrato sobre el proyecto minero, le dio contrato a otra persona. Y ahora con la muerte de Isidro Guzmán, que fue el que les dio el permiso para la vía, ahora quedaron 2 hijos. Y ellos estaban hablando en grande de montar una trituradora allí en la curva. Usted está ahí en la curva, y usted mira de aquí para allá, mira a la izquierda, y ahí se ve como que montar una trituradora ahí. Ahí. Pero parece que tienen problemas con la concesionaria San Rafael. Hubo hasta una pelea esta semana pasada. Uno de los herederos, hijos de Isidro, atacó a un ingeniero. A golpes. Dijo que es un mastodonte y están afanadísimos por plata los muchachos porque Claro. no tienen ni a dónde coger. Hay 2 fincas, de las 4 fincas que tenía el señor, hay 2 fincas que no las han podido vender porque está peleando la que fue ¿cómo le dicen a las mujeres que son, digamos, no era la mujer, sino la concubina, Ah, la concubina. que era la hija del mayordomo? Sí, sí. Entonces vivió con el señor Y está peleando también su parte. y está peleando con los herederos. Y allí arriba hay un primo segundo de ella, que es hijo de la heredera de Lutari, que se posesionó de la finca La Arcadia. Esa es una finca pequeña. Es una finca de, póngale, 40 y 50 hectáreas. Pequeña. Pero el salitre sí tiene como 100 y pico hectáreas. Y el salitre lo dejaron ya en rastrojar. Muy, muy bueno para la parte ambiental. Porque el salitre, todo el salitre viene desde la finca El Aceituno, que ustedes saben dónde queda. Allá nace la quebrada de Gualanday. Y se viene por el 13 Cañón. Y viene y revienta ya el salitre y ya la quebrada ya Tiene cobertura tiene vegetal. harta cobertura. Afortunadamente. Uy, yo conozco, esto es una belleza. Llama las angosturas. Y esto es cerrado en monte así. Y las angosturas llama porque peña acá y playa acá. Y estos charcos tienen hasta 12 metros de profundidad del agua. Entonces se han conservado por eso. Por ese. Ya más La abajo, cobertura. donde está la bocatoma, el acueducto Gualanday, de ahí para acá la gente cuando estaba limpio eso, pescaban, cacería y pesca, y hasta explosivos para matar el pescado. Pero ahorita este muchacho que hay posesionado ahí, le ha puesto, porque como él se posesionó y él no quiere que le metan allá a los predios. Entonces, ahorita la pelea es de los primos contra él. Mejor dicho, eso siempre ha sido una disputa por esa tierra.
Don Pedro, hoy nos dimos cuenta de algo que nos pareció interesante y que no sabíamos, y es el parque solar que van a inaugurar. Eso Sí. es una empresa china, ¿sí? Es una empresa china. ¿Usted qué nos podría comentar sobre ese parque solar, si tiene algún conocimiento? Bueno, pues que nos llegó la tecnología y, y- y que dicen que, pues yo tengo conocimiento en cuestión de las hidroeléctricas, Sí, que se tiró el campesino y acabó con la parte ambiental en muchos cañones, sí, señor. en cañones aquí en Colombia, donde hicieron proyectos hidroeléctricos con represas. Fue mucha la gente que tiraron para la ciudad, muchos campesinos que tiraron para la ciudad y el agua tapó esa cantidad de... eh, Chivor, ¿sí saben de qué era? Boyacá. Boyacá. Chivor tiene un cañón de 15 kilómetros, 15, 20 kilómetros, que es donde está la presa hasta las juntas, que es vía Garagoa, vía Guateque, hasta ahí llega el embalse. Y había proyectos mineros en las minas de Esmeralda, pero la cantidad de cultivos que había en esa zona, cultivo de fruta, más que todo, era fruta. Eh, unos naranjales tremendos. Bueno, trabajé en Chivor y me di cuenta. Yo trabajé de conductor en Chivor. No hubo mi trabajo, que yo era administrativo y yo les jalaba la contabilidad. Bueno, esa gente la tiraron a Guateque, Garagoa, a todo el mundo les tocó ir a comprar. Le daban sus chichiguas y la gente con eso se iba y compraba una casita. Pero el cultivo, Chivor, Guavio, La represa de Guavi. Guavio, trabajé 6 años y medio, donde también sacaron esa cantidad de gente. Del río Guavio y Río Negro. Y bueno, le compraron las fincas a la gente y para afuera. Chingaza no hubo problema en Chingaza, porque Chingaza era un parque y siguió siendo un parque. Se hizo el embalse, pero no perjudicó tanto, porque donde está el embalse de Chingaza hay 8 kilómetros represados, pero no perjudicó tanto porque no había campesinos. No hay una comunidad ahí No. cerca. Ya de donde está la presa hacia abajo sí hay campesinos. Donde está la laguna de Chingaza, pero de ahí para arriba eso es un parque donde usted mira venados, osos y sí caminan un poquito más rápido, pero no se asustan. Eso fue Chingaza. Y el Guavio sí perjudicó mucho a la gente. Ya vino, cambiaron los proyectos hidroeléctricos de represa por proyectos hidroeléctricos con captación, que es hacer un muro, desviar el agua, mandarla a unos tanques y comunicarla por túnel a las casas de máquinas. Y eso no perjudica tanto, ¿no? Sí. Porque la gente, por lo menos donde estuve yo Aquí en Roncesvalles hay una igualita. de en eso. Ronces, trabajé allá, La de Epsa. trabajé en Ronces, que se trató el río Cucuana, Juana, señor. y allí trabajamos en Amoyá, el río Amoyá, que perjudicó un poco la comunidad, aunque Isagen favoreció mucho a la gente, porque la gente estaba peleando porque al hacer el túnel, el agua se resume y cae al túnel y los campesinos pierden mucho. Entonces, ¿qué hizo Isagen? Les colocó todo, acueducto, captó agua, les puso acueducto, la gente tenía servicio
servicios sanitarios, ahí ellos les colocaron, eso me di cuenta, nosotros le hicimos interventoría a eso también, a la comunidad, toda la comunidad campesina le colocaron sus servicios. Y póngale atención que la guerrilla no quería dejar hacer el proyecto Moyá. Esto fue a la guerrilla la atacaron a punta de plomo, pero ellos no querían. Las reuniones que hacía el comandante guerrillero en el cañón, yo no había llegado. Cuando yo llegué como a los 3 meses que hicieron, que fue los helicópteros del ejército y sacaron, pues, la guerrilla vivía ahí en las casas y la comunidad convivía con ellos. Pero el ejército, como no querían dejar hacer el proyecto, les tocó a la fuerza. Ahí sí no supe yo cuánto. Yo hablaba con la gente del campo. Sí hubo unos muertos, pues no dijeron cuánto ni nada. Pero eso fue a fuego Para poder hacer esa... para poder hacer ese proyecto. Pero eso, los permisos y todo eso, las guerrilleras salían casi desnudas, huyéndole porque esto fue un ataque terrible. Ya después entramos nosotros y siguieron, la guerrilla siguió molestando. Y ya después arreglaron con plata. Y a un compañero mío lo mataron, a un geólogo lo mataron porque ellos llegaron a mirar la construcción de un puente que la quebrada se llevó. Entonces la gente estaba represada ahí y entre la gente estaban los guerrilleros. Y llegó la comisión de la empresa donde yo trabajaba a tomar medidas y a mirar qué había que hacer para volver a hacer el puente. Y llegaron y cogieron al geólogo para presionar para que estaban pidiendo 200 millones de pesos mensuales que la empresa donde yo trabajaba le tenía que dar. Arreglaron por 600 millones anuales Un pago. para que nos dejaran trabajar. Nosotros duramos 6 meses en Chaparral solamente tomando información, más no interviniendo en el trabajo. Entonces ya nos dejaron trabajar. A mí no me daba miedo porque la familia me conocía, yo, Pedro, pasaban a caballo. Nosotros no sabíamos si eran guerrilleros, todo el mundo era guerrillero. En el cañón de la Hermosa todo el mundo era guerrillero. Pero si usted no ponía problemas, no hacía nada. A mí me dejaban trabajar. A mí me dijeron, cuando el ingeniero me dijo, Pedro, le va a tocar echar para arriba. Para arriba era el primer frente de trabajo, la parte de arriba, que eso queda a 9 kilómetros de San José, donde estaban los guerrilleros, ahí tenían campamento y todo. Y ahí quedó la presa, o sea, donde empezaba el túnel, donde mandaban el agua. Ahí tenían represados 2 ríos, uno que bajaba acá y el otro y a Moyá. Ahí no me acuerdo del otro río, pero 2 ríos de buen agua. Entonces, ya las comunidades, los campesinos, y allá hay cabildo indígena. Yo estuve con ellos, pero También. los indios eran guerrilleros. Pero entonces me tocó de Bogotá vino personal y los indígenas mandaron unos personajes y yo sabía que uno de estos muchachos eran los que comunicaban a la guerrilla, ahí va a atacarnos, ahí va a estar. Pero entonces el ingeniero dijo, no, Pedro, usted es amigo de ellos. Pues usted no es guerrillero, no, pero usted sabe manejar mal la cuestión. Y yo entré a casa de máquinas con ellos, porque ellos iban a llevar información para Bogotá de los perjuicios que había recibido la región
por la construcción de proyectos. Pero no, me fue bien con ellos y la gente que nos votó todos de izquierda. Pero yo les di toda la información y sabía cómo se estaba comportando. Nosotros como interventores apoyábamos mucho al campesino para que no se perjudicara. Pero ya vinieron estos proyectos que es por captación, no por represamiento de agua, sino por captación y desvío. Entonces eso la construcción de ese tipo de proyectos, una cantidad y no se perjudicó a la gente. Afortunadamente. Porque en Amalfi, que fue el último proyecto donde estuve, porque van los dos proyectos grandes que van por el cañón de Porce. Y allá se hicieron dos proyectos inmensos, pero sobre el río Porce, que es el río Medellín, y después se vuelve Porce, y después más adelante le cambian el nombre. O donde mataron los policías, los 13 policías. Ahí en ese sitio nosotros hicimos un proyecto pequeño, que fue captar un río, enviarlo, meterlo a un túnel de 1900 metros y bajarlo por tubería hasta el río Porce. Y en medio de ese recorrido, de esos 3 kilómetros, se hicieron dos casas de máquinas. Una acá y otra 1 kilómetro abajo. Y el agua del sobrante cae al embalse de Porce. Y eso no perjudicó mucho. Sin embargo, la gente está molestando. Y ahí ya el problema eran los mineros artesanales. Porque a ellos les pagaban, se salían y a los 6 meses, plum, otra vez. Y esa gente armada hasta los dientes, los mineros. A mí me mandaban también pero con esa gente yo no podía hablar. No. Aquí tiene que venir el ingeniero, el dueño del proyecto. ¿Usted qué me puede arreglar? Porque no iba ni el jefe mío y no me mandaba a mí. No, pero pues nosotros con este ejercicio, pues ya como finalizando, nosotros pretendemos volver acá y mostrarles a usted o a la comunidad que esté interesada en lo que se ha venido documentando y trabajando. Porque yo, pues personalmente creo que lo que deben hacer es una mejor organización. Porque siento que eso les hace falta, que la gente se empiece a interesar. Aquí la parte turística del pueblo, sí, había un grupo de personas que estaban trabajando para que precisamente este sector se favoreciera con turismo y que lográramos que la quebrada nos diera esa posibilidad de hacerle unos charcos y arreglar. Pero eso va a tocar tratarlo con las juntas de acción comunal, de aquí el Carmen y la de aquí Malandar. Empezando por organizar el tema de las aguas negras, ¿no? Llevamos 3 administraciones que lo principal es que nos quiten esas aguas negras. Claro. Porque ahí, después de que se organice el problema, ya se puede ir gestionando mejor la quebrada. Hay una evasiva del municipio de Ibagué y municipio de Coello, que el daño no lo hace Ibagué y el municipio de Coello no quiere gastar plata En lo de Ibagué. en lo que nos hace Ibagué. Sí. Entonces, tratan eso, ¿no? Si los está afectando a ustedes, hagan eso ustedes. Pero no, ustedes nos están afectando porque no nos... Y sabiendo que lo está afectando a todos. Es que eso el municipio de Ibagué les hizo el alcantarillado al Briceño, a la vereda del Briceño. Hizo el alcantarillado y hizo un tanque que recolectaba las aguas negras y ahí venía el carro, Se la lleva. absorbía ese material y iba y no sé dónde lo botaba.
pero no. Una señora que tiene un hotel dijo, no, me están afectando, porque cuando viene el carro a hacer eso, destapan y esto se contamina todo. Claro. Y yo con veraneantes y turistas aquí en el hotel. Y la señora tiene Influencia. eso desde Cali unos abogados le ayudaron y la parte ambiental y todo, y vinieron y el tanque quedó que- Para- para nada. Y entonces, ¿qué hicieron? Conectar tubería y botarla a la quebrada. ¿Qué pasaba ahí? Y entonces nos afectaron aquí a nosotros. Claro, es que de Hola. todas maneras Buscan la toca salida buscar más fácil. una solución ingeniosa que permita que todos puedan. Lástima no tener un poquito de menos años porque es que yo ya estoy cansado. Sí, es que, y A mí me gusta meterle y ayudarle a la Junta de Acción Comunal. Don Carlos, ¿cree usted que hay algún de pronto una generación que siga ese relevo que usted lleva con ese mando al frente, decir, venga, vamos a seguir Sí. luchando, o si A la mí, hay? ¿sabe qué quería yo? Como metérnosle al colegio. Eso, con los Al niños, colegio, eso es con los clave. muchachos de 10º y 11, para que estos muchachos, porque por ese lado, explicarles a ellos en la lucha que hemos tenido los A lo viejos, largo de los años. pero que no hemos podido por cuestiones políticas, por cuestiones Que no los han dejado. de que los alcaldes no les interesa. ¿Cómo le parece si a mí no me parece que sea muy costoso conectar estas aguas negras al alcantarillado de Gualanday? imagínense. Que, Claro. que toca de pronto ahí donde está, donde nos cae esa agua, hacer un tanque y hacer las conexiones y un bombeo, hacer el bombeo para que conecte aquí, pasar, o sea, donde está el puente amarillo, Sí, ese, sí. en esa parte o no sé, más abajo, y hacerle La conexión. esa obra no le vale al Estado, sea municipal o departamental, no le vale más de 600 millones de pesos. Es que no es difícil. Y el mantenimiento de la bomba, Ya. pero yo no sé. No hay voluntad política de nada. Aquí el que nos ayudaba es el padre. Yo voy a comentarle al padre a ver si hacemos. Sino que el presidente de la Junta, que es un muchacho, es un muy buen hombre, muy trabajador, sino que ha botado la toalla por el maltrato que le da a la misma gente, porque él ha colaborado mucho, pero de allí de la esquina para abajo, la gente como lucha es por favorecer la parte económica de ellos, que es la sacada de la arena y pasar a la fuerza a la volqueta. Nosotros nos oponemos para que las volquetas no pasen y no nos dañen las calles. Digamos, dentro del mismo pueblo hay Sí, tensiones. hay choque, Ah, pero Es complejo. sí. bárbaro eso. es verdad. Pues don Pedro, nosotros esperamos tener un resultado y compartirlos con ustedes. Y de todas maneras le agradecemos mucho porque esta información es muy valiosa. No solo para nosotros, sino para mucha gente. Para una cantidad de gente. Sí, señor. Igual andaba ahí. Y pues en la universidad hay conexiones y uno puede escalar esto a otros niveles para ver a dónde llegamos. Yo no sé si de pronto en estas elecciones, ya en política casi no, pero sí tengo ganas de llegar a donde esta señora Alfonso, que fue profesora en la Universidad del Tolima. Mi hija es profesora en Coello, entonces yo me voy a comunicar con ella para que ella se comunique con la doctora, porque yo le he visto una gestión muy buena a esa. Ella pertenece a la Cámara y me parece que está en una comisión y ella es muy buena. Entonces a ver si nos ayuda por Uy, el lado sí, también. porque eso podría incentivar de nuevo, o sea, arreglar ese tema de las aguas negras, podría incentivar de alguna manera el turismo, volver a Turismo. recuperar alguna
circulación económica. Don Pedro, ¿nos regala un número de teléfono? ¿Nos hace el favor? 314 314